Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este curso de libros sapiensales o libros de sabiduría. Espero que Dios esté bendiciendo sus ministerios, sus vidas, sus matrimonios y que podamos aprender de esta sabiduría divina para poder vivir en nuestras vidas con tanto que sucede, tantas emociones, a veces cambios de felicidad o tristeza, o a veces esto es como un subir y bajar de lo que entendemos, lo que no entendemos de Dios, a lo que a veces creemos que sabemos y después ya no lo sabemos. Estas inconsistencias, ¿no? Entonces, los libros de sabiduría están diseñados para ayudarnos a guiarnos, a orientarnos en este proceso de buscar a Dios, de buscar propósito en la vida. Y creo que por eso el libro de Job es uno de ellos. Es especialmente diseñado para recordarnos la soberanía de Dios, la importancia que tiene el ver que alrededor de la época de Job, donde la vida tal vez era algo vulnerable, él aún así podría tomarse de la mano de Dios, ¿verdad? Es tratar de tener conocimiento para tener ciertas conclusiones sobre la vida humana, el mundo en general, ¿no? No es una literatura exclusiva para Israel, no es una literatura únicamente para la gente de Dios, era sabiduría que se tomaba de todo tipo de historia, como del Oriente, de Egipto, de Mesopotamia, de China, los conceptos de proverbios, los conceptos de tomar frases de la naturaleza misma. Estas influencias literarias en el mundo hebreo no fueron que ellos empezaron tal vez o iniciaron esto, sino que se forjó una influencia del Espíritu de Dios al demostrarse de esta manera. En otras palabras, Dios utiliza la forma en que la gente ha buscado sabiduría para demostrar su sabiduría de Él. Es una influencia de Dios donde alcanza la profundidad del pensamiento humano, la expresión de emociones mayores basadas en la absoluta presencia de un Jehová, de un Yahweh presente con Israel. Entonces es como interpretar la vida religiosa, la vida moral, donde yo me relaciono con otras personas se relacionan conmigo y pues a fin de cuentas para poder llegar a temer a Jehová. Porque habíamos dicho que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el respeto a Dios, el saber que Él es soberano, Él es sobre todas las cosas, a pesar de que la entendamos o no, a pesar de que lo podamos alabar o lamentar de cualquiera de ellos, ¿no? Proverbios 1:7 dice, la reverencia a Jehová es el principio de la sabiduría, pero los inicuos desprecian el conocimiento y la disciplina. Entonces, nosotros el rechazar esto, el olvidarnos de esto, es el que va a causar que seamos inicuos, que seamos esas personas de necedad. Recuerden, podemos subir a tener este jokmah de sabiduría o tenemos que bajar a esta necedad, a este naval que muchas veces la mayoría de la gente vivimos ahí, porque no queremos buscar a Dios, no queremos temer a Dios, ¿no? La sabiduría divina es algo que pues otras naciones han aceptado de alguna manera, toman principios de la sabiduría de Dios, pero no para llegar a Dios, sino para beneficiar su vida personal. Entonces es diferente buscar la sabiduría para llegar a Dios. Lo importante es tener a Dios y no solamente para mejorar mi estatus social o mi estatus económico o mi forma de vivir aquí mejor en la vida, ¿no? Proverbios 22:17-19 dice, inclina tu oído y presta atención a los dichos de los sabios y dispón tu corazón a mi conocimiento, porque son placenteros, guárdalos en lo más profundo de tu ser, y al mismo tiempo se afirmarán en tus labios. Hoy te he instruido para que tu confianza esté en Jehová. Entonces, esto de tener conocimiento, sabiduría y todo, debe llevarnos a Jehová, no solamente a vivir una vida mejor, no solamente tener una mejor economía, una mejor relación matrimonial. Lo más práctico de la sabiduría es que no es simplemente ejercer algo filosófico o intelectual. No queremos ser personas sabias o eruditos que nos sentemos a platicar conceptos e ideas que no sirven para nada en la vida práctica. El sabio hebreo demuestra su sabiduría
en la gente. Con la gente se sentaba abajo de un árbol, se sentaba en la puerta de la ciudad, donde mucha gente se reunía, donde había siempre movimiento. ¿Para qué? Para poder llevarles a ellos la sabiduría de Dios, para que ellos pudieran recibirla en sus contextos, en sus situaciones críticas, en sus situaciones donde ellos podrían entender mejor la relación de Dios. Ahora, cuando nosotros vemos este desarrollo, ¿verdad? Desarrollo de sabiduría, hemos visto que el libro de Job tiene diferentes partes que cuando las vemos en un diagrama tal vez como este, y pues no se pueda leer muy bien, pero podamos ver que el principio está enmarcado siempre con una introducción, un perfecto prólogo, y después termina con un epílogo, con una conclusión, con una parte final. Y dentro del libro están los misterios del sufrimiento. Están enmarcados en donde Dios actúa, y al final Dios actúa. Entonces, de una manera Dios actúa para mover a que este Satán, a este opositor, esta persona que se opone a Job, actúe para poder hacer lo que hizo con Job. Y al final, Jehová mismo actúa para dar la conclusión, ¿ok? Para dar la idea de que Dios es supremo, y a pesar de monstruos, tal vez, como el de Hemet, que podrían decirse que eran incontrolables, ¿no? Muy fuertes, sus músculos como metal, como su espalda, como si fuera algo más fuerte que cualquier otro animal, ¿no? El 40-15 o 16, su lomo es muy fuerte, se pone erigido, las sombras lo rodean, los sauces del arroyo están alrededor de él, lo captura las nubes, será atrapado en una trampa, podrían atrapar a un dragón con una red, lo pondrán en un atar con su lengua, en la cuerda. Entonces llega a la conclusión de que a pesar de que todo lo que vean es poderoso y fuerte, Dios sigue siendo soberano sobre eso. ¿Ok? Dice el versículo 34, Él ha llegado a ser el rey de todo reptil. Entonces este monstruo ha sido el fuerte de todos los animales, pero aún así Jehová está soberano sobre él. Entonces, aunque todo lo hagas bien y todo esté perfecto, vas a tener sufrimiento, y es lo que va a terminar la conclusión. Job concluye que yo sé que tú estás sobre todas las cosas, ¿no? 42:2. Sé que tú todo lo puedes hacer y que tu pensamiento no está oculto de ti. ¿Okay? Tú eres el que está sobre todas las cosas. ¿Okay? Ahora, las voces de los amigos de Job van a venir y van a hablar con él, ¿verdad? Van a tener a Elifaz, van a tener a Sofar, y al final hasta Elihu va a llegar a decirles, pues yo lo que entiendo es que es lógico, y el sufrir es parte de buscar a Dios y entender a Dios. Pero dentro de todo eso, lo más épico del libro es la parte del silencio, ¿verdad? La parte de quedarse sin decir nada. Ya no había más que decir, ya ellos habían quedado sin palabras, y habían expresado sus sentimientos, sus lógicas, sus filosofías, sus formas de pensar. Y cuando llega este silencio, dice el 32:1, los tres hombres que prendían inculpar a Job guardaron silencio, porque él era justo en sus propios ojos. Entonces ellos estaban entendiendo que la justicia de Job ahora no la podían explicar. Él no lo acepta, él no lo muestra. Él dice, yo no pequé. Otros quieren acusar a sus hijos, y él dice, no, mis hijos no hay ningún problema. Mi esposa es la que quedó como presente de ese maltrato, tal vez, de que ella quería que él maldijera a Dios y muriera, pero ninguno de estos hombres habían comprobado su culpabilidad. Los tres ciclos de los discursos, de las pláticas, siempre se habla de la rectitud de Job, pero que ahora había sido rota, había sido lastimada de él de alguna forma. Ahora, la revelación de Dios en Job es grandiosa. Nos muestra que, por lo contrario que pensemos, a pesar de que haya problemas y algunas dudas, Dios siempre va a venir
y va a trabajar con nosotros. Él va a bajar, ¿no? Esa línea que mostrábamos, la conversación de Jehová, bajar, ¿no? Y por eso el 42:1 al 6 nos recuerda que ¿quién es este que te da consejo con palabras sin conocimiento? ¿Por qué tienes amigos que te quieren explicar cosas, pero ellos no saben? Por eso me has dado a conocer lo que no comprendía. El final Job entiende. Esto yo no lo comprendía antes, pero ahora lo que yo no sabía, que son cosas maravillosas para mí. Escúchame que yo hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. Es lo último de la sabiduría. Llegar a estar juntos con Dios para discernir momentos, discernir situaciones, que podamos estar junto con Dios y Él nos esté instruyendo. Por eso, escúchame que yo hablaré. Y hoy de oídas me había enterado de ti. O sea, yo pude hacer frases pequeñas de aquí y de allá, de lo que yo oía. Pero ahora he aquí que mis ojos te han visto. Muy diferente, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos a una persona que admiramos mucho y queremos respetarle, seguimos sus clases, sus sermones o lo que sea, su música, a lo mejor un cantante. Es muy diferente cuando conocemos acerca de esta persona que cuando en realidad conocemos a la persona. Podemos ver fotos, podemos ver sus imágenes que nos muestran quién puede él ser, pero es muy diferente cuando en realidad conocemos a alguien. Por ejemplo, todo el mundo conoce a el Papa, pero nadie en realidad conoce al Papa. Todos sabemos quién es y cómo se ve y qué es lo que hace, pero en realidad nadie lo conocemos, no tenemos una relación con él íntima. Eso es lo que está diciendo Job. Yo había oído de ti, sabía tú quién eres, qué haces, pero ahora he estado frente contigo. Mis ojos te han visto. Por lo tanto, versículo 6, guardaré mi silencio y seré levantado del polvo y de la ceniza. Entonces recuerden que esta tradición de cuando las personas estaban en luto, estaban en una forma de sentirse lastimados, golpeados, habían muerto sus hijos, habían muerto a sus hijas, sus siervos, sus animales, él está en luto, él está sentado en el suelo con cenizas, ¿no? En su cuerpo totalmente, cortada su piel, y él está lastimado, él está terminando su vida. Por eso su esposa dice, pues ya muérete, ¿no? Ya estás en una situación muy mala, muy precaria. Pero él dice, no, ahora tú me vas a levantar de estas cenizas, me vas a restaurar a estas cenizas. Por eso dice que sucedió después de esto que Jehová habló las palabras, sea entendido con una gran indignación. O sea, Elifaz se indigna y con sus dos amigos porque no han hablado de mí lo justo como mi siervo Job. Entonces muchos hablarán cosas y nos querrán llevar a Dios, pero en realidad no nos llevan a Dios. Por eso al final va a haber una conclusión de que Dios censura a estos hombres, ¿verdad? Él va a terminar lastimando lo que ha dicho. Por esto tenemos que leer Job muy sabiamente. No podemos leer cualquier cita en Job y citarla como si fuera palabra de Dios. Es palabra de Dios porque fue inspirada por Dios, pero él nos está diciendo cosas que a veces no es palabra que Dios quiere que vivamos. Por ejemplo, si alguien dijo que el pecado es una cosa, no podemos dejar que esto sea verdad. ¿Por qué? Porque lo estaba diciendo uno de estos hombres, uno de estos amigos de Job. ¿Okay? Entonces, estos tres amigos son encontrados en contra de Dios. Y dice, versículo 9, entonces fueron Elifaz temanita, Bildad sujita y Sofar namanita, e hicieron conforme a lo que Jehová les había dado. Luego actuó Jehová en presencia de Jehová. Entonces ellos van a actuar de una manera correcta, al igual que Job, ¿verdad? Entonces el libro de Job nos tiene algunos retos de justicia en Jehová, en donde pues gente se queda atorada, se queda pensando solamente en este gran monstruo, ¿no? Que pues a veces lo imaginarán como esta foto ahí, este behemoth, un animal fuerte y poderoso, o un dragón, ¿no? Pero en realidad
el libro nos presenta retos más importantes que crear estos animales, ¿verdad? Son retos que hablan de la justicia, que en realidad es ser justo. Ser justo a veces es como lo que creemos igualdad, ¿no? La palabra justicia es igualdad. Queremos demostrar que un hombre puede tener una casa al igual que otro hombre puede tener una casa, pero en realidad eso no es justicia. Eso no es justicia. La igualdad no es justicia. No todas las personas somos iguales. Esto es muy importante. Recordar que sí tenemos la imagen de Dios y todas las personas somos creados en su imagen, pero nuestra interpretación de justicia no es necesariamente lo que debería de ser bíblicamente hablando. Porque si somos personas justas, lo justo sería que no viviéramos y que muriéramos por nuestro pecado, por nuestra forma de pensar, ¿verdad? Por eso la forma que Job veía al mundo de una forma no consistente con Dios es reprochada, ¿no? Y esto tú lo entiendes. Hoy en día nosotros no vemos el mundo de esta manera tampoco. No vemos al mundo consistente. Las personas cuando se estrella un avión nos quejamos de que Dios no está ahí. Se murió la persona en una estrellada de un avión, un accidente, un huracán, y creemos que Dios es inconstante, ¿no? ¿Por qué a este le da de comer y a este lo tiene con hambre? O yo no entiendo por qué mi esposa le dio cáncer, o por qué mi hijo tiene problemas de salud. A fin de cuentas, esta perspectiva del mundo, el libro de Job la está retando. Aunque hagas todo lo que parece ser correcto, eso no demuestra que tú eres una persona de Dios. Ahora, el hombre piadoso y su prosperidad son destruidos y solo queda el hombre y su Dios. Este es otro de los retos que tenemos en el libro de Job, como una persona justa que hacía lo que tenía que hacer termina siendo lastimado, cortado e inclusive perdiendo su prosperidad, ¿no? Y esto hoy en día es muy prevalente en lo que veamos en predicadores, como un señor por ahí de Houston, ¿no? Este señor Austin, que predica que cualquier persona de Dios, cualquier persona de creer la Biblia, nunca le va a faltar nada. Todo va a tener, no va a tener casas, va a tener carros, va a tener la riqueza que debe de tener, puesto que son hijos de Dios. Pero en realidad el hombre piadoso no va necesariamente a vivir en prosperidad. El mejor ejemplo de esto es Jesucristo, el hombre más piadoso que pudo haber vivido, y aún así él fue crucificado, fue golpeado, fue ignorado, fue dejado, y hasta Pedro lo negó 3 veces, ¿no? Entonces, esto queda dejándonos que a fin de cuentas solo tú y Dios van a estar al final juntos. Y eso es lo que importa, ¿no? ¿Qué es lo que tú tienes? No lo que tú eres dueño de cosas, sino de qué es lo que tú eres en realidad. Y Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito es el nombre de Jehová. Entonces estos retos de que la justicia debe de ser que yo tenga cosas, es algo que debemos cambiar. No vamos a recibir según nuestro trabajo. ¿Okay? Hay predicadores, hay maestros, hay personas en la iglesia que hacen buenísimas cosas, muchísimas cosas por el reino de Dios y no reciben ninguna prosperidad, ¿no? No reciben ningún tipo de aliento. Por eso estos retos de justicia no es justo. Ahora, no es justo en igualdad, y eso es lo que no debemos buscar. No debemos buscar que la justicia es algo igual. La igualdad debe de ser una justicia que nos lleva a restaurarnos con Dios, ¿verdad? Ahora, Job acepta lo que Dios le da solo para poder quedarse con su creador. Él no le importa necesariamente lo que perdió, sino lo que no quiere es dejar estar con Dios. Dice el versículo 10, ¿has hecho reposar tu mano sobre él? Sobre su casa, sobre sus hijos y sobre todo lo que tiene, sobre todo lugar. Has bendecido la obra de sus manos y has multiplicado sus posesiones sobre la tierra. Entonces, Dios siempre bendijo a Job y lo siguió bendiciendo a pesar de que perdió todas estas cosas. ¿Okay? Y esto es de los retos que muchas veces no podemos entender.
¿Cómo es que si alguien no tiene algo, aún Dios está con él? Y es lo que la sabiduría del libro de Job está emanando, está saliendo del libro. Cuando no tenemos lo que nos hace falta, Dios sigue estando ahí. No es que Dios se fue. Dios no es un switch que puede cambiar, subir y prender. No es una sola manera de, ¿está Dios con nosotros o no está con nosotros? Él es constante de estar con nosotros. Por eso al final de los 7 días de pláticas con sus amigos y su mala fortuna le lleva a darse cuenta que todo el mundo también está en la misma situación. Y esto es lo increíble. Creemos que nuestra situación precaria o lastimosa, que somos los únicos. Pero el día que alguien muera en tu vida, te aseguro que en ese mismo momento alguien más también está sufriendo la muerte de alguien. Cuando estás enfermo, alguien más está enfermo también en ese momento. No eres el único que tiene esa fortuna, esa manera de vivir. Job 9, 22 al 24. Él es único, por eso he dicho que Él pone fin a los justos y a los impíos. Si su vara mata súbitamente, Él se burla de la insensatez de los ingenuos. Ha entregado la tierra en manos de los impíos, y los rostros de los jueces son cubiertos. Pero ¿quién podrá soportar su indignación? Mis días pasan más veloces que un corredor. Han huido sin haber visto el bien. Pasaron como los grandes navíos de los enemigos, cual buitre que vuela en círculos sobre la cañorra. Me olvidé de mis conversaciones debido a mis amarguras, sin olvidar mis reflexiones o mis palabras. Yo tendría reposo. Aunque tuviera reposo, temo a cualquier tormento, porque comprendo que tú no me tienes por inocente. Entonces recordar que no somos los únicos que estamos sufriendo. Me doy yo mismo por inocente y creemos que las circunstancias han marcado esto, pero recordemos que las circunstancias se han mostrado en otras personas también, ¿no? El capítulo 12, 6 al 9, las moradas de los destructores serán quitadas, y el motivo de la confianza de los que provocan la ira de Dios, porque no tienen a Dios en su corazón. Entonces, ellos no tienen a Dios en su corazón, pero siguen teniendo los mismos problemas que nosotros. Si no, pregunta a las bestias y te enseñarán, a las aves del cielo y te informarán. Conversa con tu tierra y te enseñará. Aún los peces del mar te hablarán. Entonces, aún el resto de la creación está bajo esta justicia de Dios, ¿verdad? ¿Qué podría decir que es justo que los animales entran y buscan toda la comida y aún así están con vida, ¿no? Entonces, los animales mismos son los que nos dan entendimiento de la sabiduría de Dios. Ellos encuentran cómo poder ser justos, cómo poder ver que Dios les quita y les da lo mismo que nosotros. Parece que no sería importante notar que un león se come una gacela. Wow, una gacela no tiene el mismo poderío que un león. Pero en realidad eso es lo que demuestra que a fin de cuentas todos estamos en el mismo lugar. Entonces lo más complejo de la justicia de Dios es que nuestra sensibilidad de la religiosidad, hoy en día estamos sobrecargados de esto. Hoy en día culpamos a Dios por cualquier situación. Los terroristas y personas malas quieren quitarnos nuestra vida por defender nuestro entendimiento de Dios. Queremos ser esas voces, ¿no?, de la justicia de Dios. Y pues yo creo que nos debe de recordar esto, que si nuestra justicia de Dios es lo que nosotros solamente podemos interpretar, pues terminaríamos frustrados. La justicia de Dios tiene que ser más que solamente lo que yo y lo que tú podemos entender. Esta sensibilidad a la religiosidad es lo que se encuentra en el libro de Job. Ellos tienen que mover su forma de ver y dar todo a Dios. Afirma las contradicciones que son reales en nuestras iglesias.
Hoy en día no podemos predicar que todo va a estar bonito, rosado, hermoso. La sabiduría debe de encajar en los momentos de no entender nada. En momentos que en realidad estas contradicciones existen. Te darás cuenta que el hermano más fiel, la hermana más amorosa, wow, tiene problemas. ¿Y por qué esta hermana que es viuda y no tiene ningún problema ahora termina con tantas angustias? Y la respuesta es porque ellos están en esta complejidad, este complejo. Es más contradicción. ¿Por qué al justo viene a juzgarlo a alguien que no es justo? ¿No? El libro de Habacuc es el ejemplo, ¿no? Cómo podemos ver que el pueblo está rodeado de problemas, pero aún así ellos siguen confiando en Dios, ¿no? Y Habacuc termina diciendo eso en la profecía, como están con angustias y él habla a Dios, ayúdame, y Dios contesta, pues voy a traer algo peor de lo que tú tienes. Esta contradicción no tiene sentido. ¿Cómo voy a salvar a la humanidad? Matando a mi hijo en una cruz. Esta complejidad de justicia es lo que el libro de Job contiene. Ponte a pensar, tuvieron que haber muerto sus hijos, tuvieron que haber muerto sus hijas, sus siervos, sus animales. ¿Por qué matar a todas esas personas para poder mostrar a Job un conocimiento tan importante? Y la idea es que hasta el día de hoy el libro de Job habla a nosotros. Y la experiencia de Job nos está enseñando a nosotros a poder afirmarnos, estar seguros de nuestras contradicciones que podamos ver, que podamos entender en el mundo alrededor nuestro. Por eso esta palabra de la causalidad moral, ¿no? Esta expresión de ser una moralidad causal, no es de importancia. Hay muchas personas, sobre todo del mundo budista, de transferencias tal vez hindús o una vida espiritual un poquito basada en lo metafísico, nos va a llevar a decir que pues tenemos lo que tenemos porque eso es de una causalidad, ¿no? Eso fue mera coincidencia o solamente es lo que te tocó, ¿no? Es como lanzar unos dados al aire y eso así te tocó vivir. Y esto es lo que no podemos permitir, porque el libro de Job no permite eso. Dios sigue siendo soberano. No es nada más lo que pase. Satanás no está tentando y atacando a las personas sin que Dios no esté bajo el control de esa situación. La sabiduría de Dios es algo que nos va a dar con o sin moralidad. Y esto es increíble. Creemos que la iglesia hoy en día tiene que ser una iglesia moral, ¿no? La persona que actúa correctamente, la persona que se viste correctamente, la persona que tiene su Biblia bajo de su brazo y que va a la iglesia 2 veces a la semana. Pero esa falsedad moral, ¿no? Que no tiene adulterios, que no mata a nadie, que no roba, lo único que llega es a confiarse en sí mismo. Y si creemos que la vida es una causalidad moral, pues en realidad, ¿para qué preocuparnos? ¿Qué vamos a hacer? No importa qué hagas, vas a terminar recibiendo pues lo que recibas. Entonces, si tú te dedicas a trabajar como loco, cualquier momento mueres. En cualquier momento te roban. Entonces, esta causalidad no puede ser importante. Ahora, esta causalidad nos va a provocar que seamos erráticos, nos va a retrasar en nuestro destino y muchas veces vamos a terminar en lo que se llamaría un nihilismo. Nihilismo es, empezamos a quitar tanto, a borrar tanto, que terminamos con nada, ¿no? Y ponte a pensar, personas que toman un cuchillo, una navaja, y empiezan con un pedazo de madera a cortar pedazos de madera para formar una figura, un objeto, y empiezan a cortar madera, pero le empiezan a cortar tanta madera que terminan con nada, ¿no? Terminan con un pedazo de madera cortado, sin objeto, sin marca. Cuando nosotros vemos que esto es el nihilismo, ¿no? Podemos empezar a decir, esto no me gusta de Dios, eso no me gusta de Dios, vamos a quitar esto de aquí, ¿no? La escritura, vamos a quitar este libro. Empezamos a cortar con esta navaja espiritual o filosófica
que empezamos a volvernos a nada, ¿no? Entonces, si Dios no tiene esto, no tiene aquello, nuestra lógica, nuestro pensamiento, nuestra intelectualidad, nuestra experiencia, pues terminamos con nada, ¿no? Y es lo que pasa con los otros amigos de Job. Ellos solamente quieren hablar de su perspectiva, no de lo que Dios les ha enseñado al final del libro. Y yo creo que ellos podrían leer el libro después, ¿no? Y recordar lo que había pasado. Ahora, en realidad el juicio moral del individuo es preordenado por Dios y es confiar en Él. Dios quiere que confiemos en Él sin importarnos las circunstancias, contradicciones o cualquier causalidad que pueda venir a nosotros. Podemos empezar a ver que esta causalidad va a ser impredecible, insensible, porque no va a tener sentimientos, ¿no? En cualquier momento, yo quiero matar a alguien, yo quiero lastimar a alguien, y lo hace la gente, ¿no? No tiene sentimientos, no tiene momentos. Por eso, debe de ser preordenado por Dios, ¿no? En Efesios capítulo 1, somos elegidos desde antes de la creación, somos separados aparte, somos santos. Entonces, esta manera de confiar en Dios, haga lo que haga, pase lo que pase. Y Job es esto. Él se queda en el mismo lugar, esperando a Dios. Ahora, no se queda en el mismo lugar solamente en cenizas. Él está platicando, está interactuando, él está buscando, él está moviéndose entre sus amigos, entre él también, ¿no? Por eso, este concepto contradice que Dios castiga según lo que hacemos, pero Dios es el que guarda el orden moral y solo Él puede interpretar los eventos de castigo y de culpa. Mucha gente dice, ¿cómo un cristiano puede ser llevado al cielo? No merece el cielo. Pues gracias a Dios que no es nosotros los que decidimos quién va al cielo. El concepto que Dios hace y castiga como Él quiere. Romanos 3 dice que todos hemos pecado y hemos destituido de la gloria de Dios. Entonces nadie merecemos estar delante de Dios. Pero Él decidió mostrar esto en su Hijo Jesucristo. Entonces, es lo mismo con Job. Job, él está en la presencia de Dios en base a lo que Jehová está interpretando. El único que le da entendimiento al libro es Jehová. El único que explica el libro es Jehová. El único que sabía todo era Jehová. El único que controló todo era Jehová. Jehová controla a Satanás, Jehová controla a los amigos, Jehová controla a Job, Jehová controla las circunstancias, Jehová controla la restauración de las bendiciones que Job tenía. Entonces Jehová sigue controlando todo. Y por eso cuando Job pregunta a Jehová cosas, Jehová no le contesta a Job. Jehová le da más preguntas a Job. Y le mueve sus ojos y su corazón a algo más grande. ¿Te has dado cuenta de las constelaciones y de los animales y del burro y de la gacela? ¿Quién hace todo eso? Yo. Entonces, abre tus ojos, Job. Tú no eres parte única de la creación de Dios. La justicia de Dios se ve más allá que en nuestras vidas nada más, ¿no? El libro de Job entonces también nos recuerda que es un tipo de Cristo. Job tiene características que Jesucristo mismo tuvo y las tienen en común. Por ejemplo, Job tenía todo, al igual que Jesús Cristo tenía todo. Él estaba sentado a la diestra del Padre, Juan 1:1, él era con el Padre. Igual que Job tenía todo, pero también perdió todo, ¿no? Job perdió todo. No tenía nada en su vida. Estaba en cenizas, estaba en muerte, estaba en perdición. Al igual que Jesucristo dejó todo eso. Él se vacía, ¿no? Filipenses capítulo 2. Él deja todo esto, Mateo 4:1-10. Él baja del Padre para poder restaurarnos a nosotros. También ellos ambos son tentados por Satanás. Eso está mostrado que Dios sigue controlando cósmicamente los seres espirituales, las potestades que llegan a tentar a Satanás, al igual que Job, al igual que Jesucristo. Ahora también son acusados falsamente. A sus amigos de Job se la pasan diciendo, busca tu pecado, ya dínolo, acéptalo, pásalo, pero a Jesucristo igual, ¿no? Lo hemos acusado falsamente. Él fue colgado en un palo, él fue llamado maldito, a pesar de que no tenía pecado sobre él. Entonces,
sufrieron sin haber hecho nada. Tanto Job como Jesucristo estaban sufriendo, estuvieron lastimados tanto físicamente en su cuerpo, su piel, su ser estuvo en luto, estuvo en una manera sufriendo, ¿no? Por eso Jesús dice, Elí, Elí, lama sabactana. ¿Cómo, Dios mío, tú me has dejado? ¿No, mi Padre, por qué me has dejado? Entonces, ambos sufrieron sin haber hecho nada, pero los dos se mantuvieron fieles, ¿no? Los dos empezaron a buscar lo que Dios había pedido de ellos y se pusieron las pilas, ¿no? Y se pusieron a trabajar, hicieron lo que deberían haber hecho. Y por eso Jesús es el mejor Job, el mejor Job es el Cristo. Y yo he escuchado inclusive que la esposa haberse quedado como alguien lastimoso a Job, es lo que la iglesia es, ¿no? La iglesia lastima mucho a Cristo, al igual que la esposa lastimó a Job. Un poquito más acerca de Job, podemos ver que Job recibió transformación en el epílogo. Cuando Job se transforma, cuando Job llega a ser un nuevo ser, eso es lo que nos debemos enfocar. Él pasó por una travesía, por una aventura, pero ahora es una nueva persona. Es una persona bendecida, no solamente con cosas físicas, sino ahora es con un nuevo corazón, con una forma de pensar diferente. Dice el versículo 2, capítulo 42, sé que puedes hacer todo. Versículo 3, escúchame, yo hablaré. Versículo 6, por tanto guardaré silencio y seré levantado del polvo y de la ceniza. Esa transformación, ya no puedo decir más. Todo el libro está basado en conversaciones, en pláticas, pero ahora está en silencio, ¿verdad? Él se queda callado, no puede decir más. Es transformación de aceptar a Dios, de mostrar que lo que podemos hacer es lo importante, ¿verdad? Job es más sabio, ve a Dios en una manera mejor en su obra, él es más capaz, ¿verdad? Es un hombre diferente, y lo único que pudo haber aprendido eso es a través del sufrimiento, ¿verdad? Job reconoce sus limitaciones y las limitaciones de la teología que tenía. Muy importante esto. Tú y yo hemos aprendido mucho y tenemos que cambiar nuestra forma de ver a Dios, ¿no? Nuestra teología, nuestra interpretación bíblica. Por eso no podemos siempre ver la iglesia igual. La manera que Dios trabaja es cambiante. Él siempre está reforzando que Él es un Dios de todo, ¿no? De silencio y de hablar, y de cantar y de lamentar. Y la sabiduría, eso lo incluye. Por eso Job reconoce sus limitaciones y las limitaciones de la teología que tenía. Tú tienes limitaciones. No eres la persona que sabe todo, no eres la persona que entiende todo, no eres el pastor de pastores. Tú eres una persona que necesita humildad, aceptar nuestras ignorancias, cosas que no entendemos, cosas que no sabemos porque estamos aprendiendo. Reconocer nuestras limitaciones, nuestras teologías cambiantes, nos va a ayudar a tener más paz. Por eso Job tiene paz con Dios y renueva su vigor espiritual. Él llega a restablecer esa unión con Dios, más paz, más tranquilidad, y la vida de Job se reconstituye. La vemos una vez más en versículo 11 del capítulo 42. Sus hermanos y hermanas y todos habían conocido y comieron pan con él, confortados por todos los males que Jehová había echado sobre él. Cada uno le dio una oveja y cada quien un arete de oro. Así que Jehová bendijo al postrer estado de Job más que el inicial, y llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, ¿verdad? Tuvo también 7 hijos, 3 hijas, y la primera de ellas le puso por nombre Yemama, y el nombre de la segunda fue Quesúa, y el nombre de la tercera es Carnapoj. Y no se encontraba mujer tan bellas como las hijas de Job en toda la tierra. Y su padre les dio herencia junto con sus hermanos. Entonces Job es bendecido hasta de maneras de la belleza de sus hijas, ¿no? Restituido.
reconstruido. Al final es una vasija de barro que ahora Dios puede colocar bendiciones. Dios llega a destruir a Job, pero lo reconstruye para tener un nuevo lugar, una vasija nueva, donde vaciar las bendiciones que Él va a dar. Por eso Jehová le da a Job una muerte y un envejecimiento, versículo 17, capítulo 42, diferente, ¿no? Al final esta vasija tenía tantas bendiciones adentro que hasta el día de hoy esas bendiciones no les está pasando a nosotros, a ti y a mí, ¿verdad? Esto es la verdadera justicia. Esto es lo que hace que Dios sea justo. Entonces, ¿Dios es justo? Sí, Dios es justo, pero también no es justo en igualdad. Es justo en que Él hace lo que Él tiene que hacer para demostrar su soberanía. Por eso las palabras de Dios son sermones que solo muestran su poder y gobierno moral del mundo. Cuando Dios habló al final del libro, Él está predicándonos, Él nos está dando un sermón de cómo su poder gobierna al mundo. Hasta el behemoth, hasta los animales que tal vez no podamos entender, Él gobierna sobre ellos. No es una dicotomía que nos hace dar ejemplos, ¿no?, de lo bueno y lo malo. No es una batalla entre Satanás y Dios por el alma de un individuo. No es una división en lo que Dios usa para mostrar su poder y su providencia para cuidar a los demás. Es demostrar que Dios es soberano y su sabiduría es divina y Él está sobre todas las cosas. Entonces no es una batalla de blanco y negro, una batalla entre lo bueno y lo malo. Es una batalla entre nosotros entender en realidad lo grandioso que es Dios, lo extraordinario que es Dios. En la naturaleza Dios se revela, Dios mismo muestra su sabiduría. Esto lo vemos en el libro de Proverbios. Dios se revela intencionalmente y no intencionalmente. Entonces Dios explica cosas, pero también Dios a veces no explica cosas. Es una unidad de contrarios en la naturaleza que parecen ser complejos y contrarios por sus atributos que Él son lo suficiente razón para explicar su comportamiento. Él no tiene que explicarnos por qué hace monstruos gigantes y por qué hace insectos insignificantes. Él no tiene que explicarnos por qué Él es como es, porque Él mismo tiene esto en su comportamiento y nosotros aceptarlo es la sabiduría. Por eso este pequeño círculo que es muy importante, ¿no? Entendemos, comprendemos algo, lo explicamos, después lo interpretamos otra vez y después se va a mover uno en estas cuatro áreas, ¿no? Que interpretamos, que comprendemos, que podemos explicar. Y siempre va a estar cambiando. No va a ser lo mismo. A veces vemos a un Dios que destruye y mata, pero vemos a un Dios que edifica y restaura. Vemos a un Dios que da, a un Dios que quita. ¿Por qué? Porque Él es suficiente. Su naturaleza es así. La verdad que Dios es ordenado por su poder es un fenómeno que los antiguos creían. Que Dios solamente está sentado como una forma de deísta, o que una manera que Dios está separado del mundo. Ahora Él está participando en el mundo. Él está involucrado en lo que el mundo está diciendo. Entonces, para poder empezar a terminar esta sección, podemos decir esto. La revelación de Dios a Job es grandiosa. No contesta a las preguntas de Job. Antes, por lo contrario, le hace que su siervo haga muchas inquisiciones y dudas, ¿no? O sea, Dios no le da respuestas, al contrario, le da más preguntas. Entonces Job se da cuenta lo inadecuado de su actitud, la manera que él no puede contestar esas preguntas, y por eso se arrepiente de ello. Yo conozco que todo tú lo puedes hacer. Yo hablaba lo que no entendía. De oídas te había oído. O sea, yo lo que escuchaba nada más de ti. Pero ahora yo te conozco, mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, esta manera de revelarse Dios a un hombre como Job va a moverse a llevarnos al arrepentimiento. Por eso, tú y yo aprendemos de Job que la transformación es un cambio de actitud. La única forma en que transformamos nuestra vida es cambiando nuestra actitud.
Cualquier situación donde estemos, cualquier situación donde podamos vivir, vamos a tener que aceptarla, cambiar ese contentamiento. No tengo comida, voy a estar bien. Tengo comida, voy a estar bien. No tengo salud, voy a estar bien. No tengo salud, voy a estar bien. Ese ir y venir nos va a llevar a más allá. Porque tú has oído mucho de Dios, pero hasta que conoces a Dios, hasta que estás con Él en su presencia, vas a poder entender mejor y vas a romper tu corazón. Y te vas a dar cuenta, todo lo que tú tenías y creías no era lo correcto. Y esto es crecimiento, esto es una manera de transformación. Sobre todo que creemos que las iglesias hoy en día son doctrinales, no somos denominacionales. Queremos guardar una denominación, queremos guardar una forma de ser iglesia. Pero muchas veces es equivocada, es antigua, es errónea. Es lo que funcionó hace algunos años, pero no es lo que funciona hoy en día. Restaurar iglesias de millones y millones de dólares con edificios y sillas y cuartos y salón, a lo mejor no es la mejor forma de ser iglesia hoy en día. Tenemos que aprender que el conocimiento, la justicia, la belleza, los pactos, soberanía, fe, y todo eso viene de Dios, ¿no? La gracia viene de Dios. No podemos quedarnos solamente en lo que entendemos. En otras palabras, lo que tú tienes ahorita como conocimiento no va a ser importante en algunos años, en algunos días, en algunos meses. Inclusive este video, esta grabación, llegará el momento en que no tenga ninguna importancia en nuestros seres en la época. Alguien más tendría que volver a hacerlo, tendría que grabar otra vez, tendría que explicar otra vez, puesto que Dios es cambiante, al igual que nuestros mundos alrededor nuestros son cambiantes, ¿verdad? Creo que esto es lo que podemos aprender el día de hoy, recordando que pues Dios sigue adelante en todo, y que Dios te bendiga, y espero que puedas ser alguien que dé entendimiento, pero también que dé el estar con Dios. ¿Vale? No hables de Dios nada más, sino habla con Dios. Preséntate con Dios y Él va a estar contigo. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.